En medio del desierto de Nevada existe una base militar tan secreta que durante décadas el gobierno de Estados Unidos ni siquiera reconocía su existencia. Un lugar rodeado por montañas, protegido con tecnología de vigilancia y donde entrar sin autorización puede costarte la vida. Algunos aseguran que ahí se esconden aeronaves capaces de desafiar la física. Otros creen que dentro se estudian restos de origen extraterrestre, y hay quienes piensan que todo eso solo es una enorme distracción. Hoy abriremos uno de los expedientes más famosos del mundo, el expediente del Área 51. ¿Dónde se encuentra el Área 51? El Área 51 se encuentra en el estado de Nevada, a unos 130 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Está ubicada junto al lago seco conocido como Groom Lake. Desde el aire parece simplemente otra instalación militar, pero en tierra la historia cambia completamente. Las carreteras cercanas están llenas de advertencias, cámaras, sensores y vigilancia constante. Quien intenta acercarse demasiado es detenido casi inmediatamente. No existen visitas guiadas, no existen recorridos y durante décadas ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. ¿Por qué se construyó? Aunque hoy es famosa por las teorías de conspiración, la realidad es que el Área 51 nació durante la Guerra Fría, en la década de 1950. Estados Unidos necesitaba un lugar completamente aislado para desarrollar y probar aeronaves secretas, lejos de las ciudades, lejos de los espías y lejos de cualquier mirada curiosa. Por eso eligieron el desierto, un sitio enorme, con kilómetros de terreno vacío, ideal para realizar pruebas sin llamar la atención. Los aviones secretos. Con el paso de los años, en esta base se probaron algunos de los aviones más avanzados de su época, entre ellos el famoso U-2, una aeronave diseñada para realizar misiones de reconocimiento a gran altitud. Después llegaron otros proyectos, como el SR-71 Blackbird, uno de los aviones más rápidos jamás construidos. Muchos de estos programas permanecieron en secreto durante años, y eso alimentó aún más las teorías, porque las personas veían objetos voladores desconocidos, sin saber que en realidad eran prototipos militares. ¿De dónde surgieron los ovnis? En los años 50 y 60, muchas personas comenzaron a reportar luces extrañas sobre el desierto, objetos que parecían desafiar las leyes de la física. Lo que no saben era que varios de esos vuelos correspondían a aviones experimentales. Como esas aeronaves podían alcanzar alturas nunca vistas, muchos testigos pensaban que observaban naves extraterrestres. Sin querer, el propio secreto militar ayudó a crear una de las leyendas más famosas del siglo XX. Pero, si el Área 51 solo sirve para probar tecnología militar, ¿por qué el gobierno mantuvo su existencia en secreto durante tantos años? Y sobre todo, ¿qué ocurre realmente detrás de esas puertas? Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos evitó hablar del Área 51 y ese silencio alimentó miles de teorías. Mientras menos información existía, más historias aparecían.
Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? El secreto que alimentó el misterio. Durante muchos años, las fotografías satelitales eran escasas. Los trabajadores viajaban en aviones privados sin identificar y quienes laboraban en la base estaban sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad. Para el público, todo aquello resultaba sospechoso. Si era solo una base militar, ¿por qué tanto secreto? La respuesta más aceptada por los historiadores es que el gobierno protegía proyectos de defensa altamente confidenciales. En plena Guerra Fría, cualquier filtración podía representar una ventaja para otros países. Las teorías más famosas. Sin embargo, el misterio dio origen a historias que aún hoy siguen circulando por todo el mundo. Una de las más conocidas asegura que dentro del Área 51 se estudian naves de origen extraterrestre. Según la teoría, los restos de un supuesto objeto cayó cerca de Roswell en 1947. Fueron trasladados hasta esta base para ser analizados. Otras versiones afirman que allí se realizan experimentos con tecnología desconocida. Incluso hay quienes hablan del contacto con seres de otro planeta. Pero, hasta el día de hoy, no existe evidencia pública y verificable que confirme ninguna de esas afirmaciones. El incidente de Roswell. Gran parte de las teorías sobre el Área 51 están relacionadas con un hecho ocurrido en 1947. En la localidad de Roswell, Nuevo México, se encontraron restos de un objeto desconocido. El ejército emitió un comunicado inicial diciendo que había recuperado un platillo volador. Pocas horas después, cambió la versión y explicó que en realidad se trataba de un globo perteneciente a un programa militar secreto. Ese cambio de versión hizo que muchas personas comenzaran a sospechar que algo se estaba ocultando. Décadas después, el gobierno estadounidense publicó que los restos pertenecían al proyecto Mogul, un programa diseñado para detectar posibles pruebas nucleares soviéticas. Aún así, el caso de Roswell sigue siendo uno de los misterios más debatidos del siglo XX. El gobierno reconoce su existencia. Durante mucho tiempo, el Área 51 fue considerada un secreto a voces. Todo el mundo hablaba de ella, pero oficialmente no existía. Eso cambió en 2013. Ese año, documentos desclasificados por el gobierno estadounidense reconocieron oficialmente la existencia de la base. Confirmaron que allí se realizaron pruebas de aeronaves experimentales durante la Guerra Fría. Aunque eso respondió una gran pregunta, también dejó muchas otras sin resolver. ¿Por qué los documentos no explicaban todo lo que ocurre actualmente en la instalación? ¿Qué sucede hoy en el Área 51? Actualmente, se cree que la base sigue utilizándose para el desarrollo y prueba de tecnología militar avanzada. Como es una instalación activa, gran parte de sus actividades permanecen clasificadas. Eso significa que aunque hoy conocemos más sobre su historia, todavía existen muchos aspectos que permanecen bajo secreto, y precisamente esa falta de información es la razón por la que continúan apareciendo nuevas teorías. Quizá el verdadero misterio del Área 51 no sean los extraterrestres, sino el poder que tiene el secreto, porque cuando un lugar permanece oculto durante décadas, la imaginación hace el resto. Algunas personas seguirán creyendo que allí se esconden respuestas sobre vida extraterrestre. Otras
Pensarán que simplemente es una base militar donde desarrollan tecnologías que todavía no conocemos. La realidad es que solo quienes trabajan dentro de esas instalaciones saben exactamente qué ocurre detrás de sus puertas, y probablemente esa información permanecerá clasificada durante muchos, pero muchos años más. El Área 51 continúa siendo uno de los lugares más vigilados, más protegidos y más misteriosos del planeta. Quizá algún día conozcamos toda la verdad, o quizá este sea uno de los expedientes que nunca dejarán de generar preguntas. Esto fue Archivo Secreto.